Bienvenido a CryptoCarnes. El día de hoy te traemos lo que viene siendo el tutorial acerca de cómo mintear desde el contrato. Ten en cuenta que es necesario que tengas esta habilidad aprendida para que puedas obviamente adelantarte en lo que viene siendo los drops de los diferentes NFTs. Ahora bien, vamos a tomar este ejercicio usando Stupid Sticks, que obviamente es un proyecto en el cual no nos están cobrando por el minteo y nada más vamos a gastar el gas, que es lo que te cobran cuando lo haces por el contrato. Rápidamente checando Stupid Sticks puedes ver el roadmap. Básicamente es un proyecto hecho por un adolescente, el cual está dibujando simplemente muñecos de palitos y círculos. Obviamente todos hemos hecho esto antes, pero bueno, la idea que él quiere hacer es hacerlo algo especial, aprovechando que ahorita están los NFTs. Aquí nos indica que estaba en 0.01 Ethereums y que solamente hay 2500 únicos NFTs, pero bueno, al final él decidió darlos totalmente gratis. Solamente tienes que hacer el minteo desde el contrato, por lo cual vamos a agarrar y vamos a aprovechar todo este ejercicio para que tú lo aprendas y lo puedas aplicar en cualquier proyecto. Lo primero que debes de hacer es dirigirte a Etherscan para obviamente poner el contrato dentro de la dirección. Vamos a hacerlo desde el principio. Copiamos el contrato, entramos en Etherscan otra vez de nuevo y donde dice Search by Address, que es buscar by address, vas a poner el contrato. El contrato lo vas a encontrar en Discord, en la página, etcétera. Lo copias, lo pegas y te aparece ahora sí la página del contrato. ¿Cómo sé que estamos en el correcto? Porque si vamos donde dice Token Tracker, que quiere decir el buscador del token, vemos que dice Stupid Sticks y obviamente verificamos que el contrato ahí lo indica. En la parte de arriba rápidamente te señalé que está el Whey, que viene siendo el gas. Siempre lo vas a encontrar abajo del logo de Etherscan. Y aquí tienes las transacciones que se han hecho básicamente en este contrato. Ok, ahora para verificar más sobre esto, las transacciones, el número que van hecho, me voy a ir a Token Tracker y le voy a dar clic a Stupid Sticks y vas a ver cómo nos manda la información misma. Aquí nos indica máximo supply son 1039, básicamente son las que quedan, o eso nos quiere decir, porque hay unas que siempre guardan lo que viene siendo el equipo. Ya se han transferido 1048 y si bajamos las transacciones podemos ver cuántos tokens realmente se han minteado. Hasta ahorita nos indica que hay 1038 tokens minteados y vemos todos en orden y obviamente también podemos ver lo que son las carteras. Ok, entonces aquí tienes toda la información del token, cómo se ha movido, etcétera, etcétera. Esto lo puedes ver con cualquier tipo de proyecto. Me volví a dar clic a lo que viene siendo el contrato, me volvió a llevar a la página principal que estamos usando y me bajé otra vez a transacciones. Aquí viene lo importante. Como puedes ver hay diferentes opciones y tú le vas a dar clic a la que dice contrato. Tiene una palomita verde, aunque no la tenga tú puedes verlo ahí. Lo primero que te encuentras es el code o el código. Ahí si tú programas básicamente puedes ver todas las direcciones que tiene el contrato, el número, el nombre, toda la información también está aquí descrita para ti para que tú lo puedas ver sin ningún problema. Es importante que todos los proyectos tengan un código, si no lo tienen, mucho cuidado. No vayas a mintear sin conocer acerca del proyecto. Ok, una vez que lo revisaste, sigue el siguiente paso. ¿Cuál es? Bueno, tenemos read, pero vamos a irnos directamente a write. Write contract, que es escribir contrato, dale clic por favor. Y ahí, paso 1, connect to Web3. Conectar a la Web3, conectas a MetaMask, te aparece ese anuncio, le dices que ok. Ahí te está indicando que es algo de prueba, no importa, es parte del contrato, no te asustes, así es con todos. Y te das cuenta que básicamente se conectó. Una vez que ya está conectado, déjame darle otra vez arriba porque me voy muy rápido. Vas a buscar la opción que dice Mint o Mint Sticks. Aquí fíjate, ya estamos conectados, nada más para que lo puedas revisar. Y nos vamos a ir ahora sí a la opción que dice Mint Sticks, que básicamente es mintear sticks. Aquí lo puedes ver de una vez, es básicamente la opción número 3. ¿Okay? Le vas a dar clic y mucha atención. Te va a aparecer como primera opción Payable Amount, que es el costo. Ahí tienes que poner el costo del minteo, en este caso es 0. Y luego aparece este Quantity, o en otro proyecto va a decir Quantity. Pones la cantidad que quieres mintear. Y por último, click en Write, que es escribir sobre el contrato. Importante, tienes que saberte el costo. Si vas a poner 2 y el costo es 1, tienes que ponerle costo 2 y obviamente la cantidad 2. No te vayas a equivocar en el costo, tienes que hacer la suma correcta y poner la cantidad. Write, te abre MetaMask, te dice cuánto vas a pagar, en este caso solamente estamos pagando el gas y le das confirmar. Una vez que le das confirmar simplemente es esperar a obviamente que haga todo el proceso y listo. Así se mintea dentro del contrato, algo muy fácil. Obviamente que va a ser diferente.
La opción 3 seguramente puede moverse a la 2 o a la 4 y no va a decir Mint Sticks, seguramente va a decir solamente Mint o Mint más el nombre del proyecto. Ahora, me fui a mi contrato de MetaMask para checar cómo está y ahí aparece la transacción, dice pendiente, aparece obviamente la hora, el tiempo, donde viene el hashtag number y el número del contrato. Si yo le doy clic al número del contrato me va a mandar al contrato de Stupid Sticks y obviamente lo único que tengo que hacer es esperar a que ya no diga pendiente, ¿ok? Fácilmente, repito, aquí está el número de contrato, así lo puedes ver con cada uno de los proyectos y aquí donde dice transaction dice uno pendiente. Cuando le di clic básicamente me dice ya no hay nada, quiere decir que si yo ahorita me regreso otra vez ya estará confirmado. Y voilà, aquí podemos ver que ya se confirmó. Cuando me metí al contrato que está ahí descrito, ¿a dónde me llevó? A Stupid Sticks, con eso confirmo que todo está bien y que no tengo ningún problema. Ahora bien, es importante, aquí en el contrato de Stupid Sticks también yo me bajé y pude ver que está el número de mi MetaMask, ¿ok? Confirmé en mi cartera y confirmé también en el contrato de Stupid Sticks con lo que viene siendo el hash. Como ya lo sabes, si te vas al hash, básicamente puedes ver el blog en el cual se confirmó tu compra, puedes ver lo que compraste y el costo igual, y también te indica de qué cartera a qué cartera se movió y el costo del gas. En total solamente pagamos de gas $33.88. Todo es confirmado en 3 puntos: mi cartera, el contrato y el hashtag number. Ok, recuerda que TXN básicamente es transaction, o sea, hash de la transacción. Ahora sí, lo único que nos falta es confirmar que tengamos el NFT. Te vas a ir al nombre de tu cartera en Etherscan y te vas a ir a la sección que dice ERC721 token. Ahí están todos tus NFTs. Y como puedes ver, el último NFT que tengo ya minteado es el de Stupid Sticks, aquí lo indica, y también me indica el token ID que es el 1039. Recuerda que estábamos viendo que estaba el 1038, bueno, yo mintié el 1039 y está aquí aparecido. Entonces ya tenemos todo el método completo, también el método de confirmación. Es realmente muy sencillo mintear desde el contrato, ¿ok? 1. Asegúrate de tener el contrato correcto. Lo vas a encontrar en Discord, en la página de obviamente del proyecto, en YouTube, en Twitter a veces lo dan. 2. El costo de cada uno de los minteos y de ahí de contrato me voy a donde dice write y de write me voy a mintear, pongo el costo, la cantidad, write por última vez, confirmo en MetaMask y listo. De eso me voy a mi cartera, confirmo que me llegó y no tengo nada más que hacer. Por último, me voy a dirigir a OpenSea. En OpenSea siempre aparecen lo que son los NFTs una vez que los minteaste. Obviamente siempre que los proyectos estén ya vaciados aquí. Nos vamos a ir al profile de CryptoCarnes y luego puedes ver que ya tenemos el NFT de Stupid Sticks. Ahí está ya minteado, junto con el último que hemos minteado obviamente, pero repito, al ser un NFT, automáticamente se va directamente a OpenSea. Si me voy a la descripción, si me voy al About o sobre lo que viene siendo el proyecto, aquí me indica igual, puedes mintear gratis desde el contrato, indica el número de hashtag, está todo como debe de ser. ¿Okay? Si va a ser tu primera vez, te recomendamos obviamente irte a un proyecto que sea gratis para que puedas practicar. Practícalo una sola vez para que se te quite el miedo. Es importante que conozcas hacer todo esto porque te va a ayudar siempre en todos los drops de los NFTs, sobre todo en aquellos que sean muy pedidos y demandados, ¿ok? Nos recuerda Etherscan, Stupid Sticks, confirmamos obviamente que estuviera bien el contrato, revisamos todo y ahorita si vamos otra vez, ahí ya vemos que está el minteo 1039 y ya está mi dirección. Entonces, todo confirmado, un método muy simple, realmente es muy rápido y no tienes que estar esperando en la página. ¿Esto qué quiere decir? Porque luego pasa esto, se saturan las páginas de los drops, tú te vas al contrato, el contrato nunca se va a saturar y nunca se va a caer, es imposible que Etherscan se caiga. Entonces, si se abre el proyecto y la página está saturada, tú bien tranquilo estás en lo que viene siendo el contrato del proyecto y listo. Ok, por último, estamos enseñando algo importante, aquí en OpenSea si te das cuenta tenemos Besogi. Varios Besogis, solo compramos 2 y están apareciendo muchos NFTs que nadie pidió. Si no lo reconoces, le vas a dar clic en los 3 puntitos y lo vas a esconder. No les hagas caso. Hemos recibido muchos reportes de nuestros compañeros en Estados Unidos y en Europa que están perdiendo NFTs y dinero por cliquear o aceptar básicamente NFTs que no tenían ni idea. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a cerrar este tutorial. Un tutorial rápido, fácil y sencillo con el cual aprendiste fácilmente a mintear desde el contrato.
Recuerda, si quieres algún tutorial en específico o tienes alguna duda, puedes dejar el comentario para que nosotros lo podamos leer y obviamente agendarlo en las siguientes semanas. Una vez que lleguemos a los suscriptores número 500, vamos a empezar lo que es el sorteo de una nave de Star Atlas, de la misma forma llegando al suscriptor número 1000. No olvides dejar tu like, suscribirte, eso nos ayuda a continuar realizando estos videos. Obviamente estamos muy ocupados en el día porque somos godines cualquiera, pero nos gusta este mundo y vamos a seguir haciendo videos para los criptoamantes. Sin más, como decimos aquí, nos vemos en la carnita asada.